una vez alguien nos enseñó acerca de la etiqueta cristiana, ¿no? La etiqueta cristiana no tiene que ver con una etiqueta del mundo, sino con una manera de ser, de siempre presentar lo mejor de cada uno en la vida, de siempre buscar ser quien da respuesta a una necesidad. Quien responde, una persona responsable, es alguien que responde ante una necesidad. Por ejemplo, ver un papel caído en el piso, yo puedo pasar de largo, o voy, lo junto y lo pongo en el cesto, aunque otro lo haya tirado, aunque no lo haya tirado yo. Está bien, a veces se pone bravo porque hay muchos papeles a veces en el suelo, pero quiero decir, ser responsable es estar mirando lo que otros no ven para bien, ¿no? Para bendecir. A veces a alguien un papel en el suelo no le causa nada, pero es una manera de demostrar, una manera de ser, de descuido, de abandono o de desorden, ¿sí? Y estas cosas son importantes, son detalles que hacen a nuestra vida. Hay cosas muy pequeñas que mucha gente no las ve y le da lo mismo, pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ver el trasfondo espiritual de cada cosa, porque detrás de ese papel en el suelo, que tira un papel o a veces he visto que van en el auto y tiran un vaso después de haber tomado el café o una gaseosa, lo tiran por la ventana. Eso habla de una situación espiritual de esa persona. Y nosotros estamos llamados a mirar más allá de lo que ven los demás. Estamos llamados a mirar con ojos espirituales. Cuando hay desorden, cuando hay un desorden físicamente, eso da lugar a que el diablo pueda entrar por esa área de nuestra vida, ¿sí? Tal vez muchos no lo creen, pero sucede. El desorden trae más desorden. Y estamos llamados a ser responsables, tanto físicamente del lugar donde estamos, donde vivimos, la ciudad donde vivimos, y también espiritualmente. Y esto una vez me lo compartieron y me pareció muy poderoso, porque cuanto más hijos de Dios podamos ver esto, más bendición va a haber en el lugar donde estamos. Porque siempre es más bendito un lugar ordenado, limpio, prolijo, que un lugar desordenado. Y va a llamar más la atención. En el Mundial de Fútbol, la gente se maravillaba o llamaba la atención cuando, por ejemplo, la hinchada japonesa, después que se iba de la cancha, se iban todos y ellos quedaban limpiando el lugar donde habían estado, levantando papeles, levantando vasos, sacando todo aquello que había sido ensuciado. Ellos se encargaban de limpiarlo. Tal vez esa gente, no sé si conocen a Jesús o conocen la palabra, tal vez no, pero sí tienen un principio de orden y de ser responsables del lugar donde viven. No necesariamente tenés que ser cristiano para ser responsable del lugar donde vivís, sino que es un valor que se adquiere. Pero siendo cristianos, eso tiene que potenciarse en nuestra vida, en nuestros asuntos personales, en nuestra vida personal, presentarnos a los ojos de los demás marcando una diferencia, tanto físicamente como desde el punto de vista de nuestra manera de ser, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de mostrarnos al mundo que hay una manera de vivir que es en orden, que tiene un orden, que tiene un valor, que tiene un propósito. Bueno, así que bueno, esto a mí cuando lo aprendí me acomodó un poquito. No digo que del todo, pero algo me acomodó. Y trato de ser responsable en aquellas cosas que veo. Otras no las veo y pasan de largo, pero bueno, estoy en el proceso de ir mejorando cada día. Así que bueno, hoy les quiero compartir algo en la palabra de Dios
Hay registros en la palabra de Dios que cuando los tomamos aisladamente, ¿sí?, nos pueden llevar a confusión, a un mal entendimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no tiene errores, porque el que la reveló es perfecto. Dios. Tía, ¿querés agüita? El que la reveló es perfecto, entonces su palabra es perfecta. Pero cuando las personas vamos a la palabra de Dios, muchas veces tomamos un versículo, un registro, y lo tomamos como ya eso se hace doctrina en nosotros. Y esto ha pasado mucho en el cristianismo, de que toman un registro y lo hacen doctrina, cuando en realidad, cuando vemos la totalidad de la palabra de Dios, no es tal. Y esto pasa mucho en el cristianismo. Hay un registro en la palabra de Dios que nos habla del momento en que Jesús estaba siendo azotado, estaba siendo torturado y todo lo que pasó. Y luego dice en Juan 19, quiero que veamos primeramente este registro, Juan 19, 17. Juan 19, 17 está hablando del momento de cuando él comienza su camino hacia el Calvario, hacia el lugar donde iba a ser crucificado. Había sido durante casi 2 días torturado, golpeado, azotado varias veces con látigos, con huesos en las puntas, donde cada latigazo marcaba un surco en su espalda y producía una gran hemorragia. Habían clavado una corona de espinas y encima le habían pegado con una caña sobre esa corona para que se hincase en su cuero cabelludo, y eso también producía mucha pérdida de sangre. Había estado sin dormir durante casi 2 días. No hay registros en la palabra de Dios, o más de 2 días. Había estado sin dormir, había estado sin comer y sin tomar agua. Al menos la palabra de Dios no lo habla. Dice en Juan 19, 17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, al lugar donde iba a ser crucificado. Al momento que él, a este momento Jesús estaba físicamente destrozado ya. Un cuerpo humanamente no hubiese podido hacer el más mínimo esfuerzo para poder cargar esa cruz. Ahora, cuando vamos a otros registros que hablan sobre el mismo momento, vamos a ir a los otros 3 evangelios para ver qué nos dicen. Porque como les dije, muchas veces se hace doctrina de un versículo, y esto es un ejemplo tal vez, porque hay otros donde aquellos responsables de la palabra de Dios toman un versículo y hacen una doctrina y llevan a la gente a confusión. Y este es un ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, pero hay más. Vamos a ir a Mateo 27, 32. Aquí este registro está después del relato de todos los sufrimientos de Jesucristo, todas las torturas, y cuando lo presentan a Jesús, Pilato lo presenta ante la multitud, y estaba él y Barrabás, un preso, un asesino, y como en Pascuas ellos liberaban a un convicto, a un sentenciado a muerte, les dio a elegir al pueblo si elegían a Jesús, liberarlo, o a Barrabás, el asesino. Y el pueblo dijo que crucifiquen a Jesús. Ellos eligieron crucificar a Jesús. Pero dice en Mateo 27, 32, cuando ¿salían de dónde? Iban al sacrificio de Jesús, ahí al lugar llamado la Calavera, que en hebreo es Gólgota. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. O sea,
venía un hombre, después vamos a ver los otros registros de los otros evangelios que también nos traen luz acerca de esto. Fíjense en Marcos 15, 21. Este hombre venía caminando y le dijeron, vení para acá vos. Y no era para decir, no voy. Los soldados romanos eran bravos. No era para decirles, no tengo tiempo. En Marcos 15, 21 dice, el mismo momento, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y otro evangelio, en Lucas 23, 26, dice, Lucas 23, 26, es el mismo momento, y nos vuelve a traer lo que sucedió justamente allí. Y llevándole ¿a quién? A Jesús. Lo iban a llevar al Calvario. Tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. O sea, acá nos dice que iba Jesús adelante y Simón de Cirene con la cruz atrás. Evidentemente, uno podría decir, hay una contradicción, porque Juan 19, 17 dice, y él cargando su cruz. Pero fíjense que dice, cargando su cruz. Mientras que en los otros evangelios habla de Simón que llevase la cruz. Esta diferencia de palabras tiene un sentido muy profundo. Jesús, como dijimos, había pasado por una tortura inhumana. Había estado más de 2 días o 2 días aproximadamente sufriendo un castigo que no merecía. Sin comer, sin beber, sin dormir, y físicamente su cuerpo no estaba preparado para llevar semejante peso. Se estima, algunos dicen que pesaba 100 kilos o más. También hablan de que algunos estudiosos dicen que no era una cruz, sino que era un madero, un palo recto, donde lo colgaban a los sentenciados a muerte. Pero no es tan trascendente, en realidad, pienso yo, si era un palo o una cruz. El propósito espiritual sigue siendo el mismo. Entonces encontramos que hay 3 evangelios que nos hablan de un tal Simón de Cirene que llevó la cruz, que le cargaron la cruz. Sin embargo, Juan nos dice que él cargó su cruz. Aquí podemos encontrar, no hay una contradicción en realidad, sino que está hablando de 2 cruces. Una cruz que es la que pesaba sobre toda la humanidad como consecuencia del pecado. Una cruz que nos condenaba a todos a morir en delitos y pecados. Esa es la cruz que Jesús cargó, mientras que la cruz física fue cargada por Simón de Cirene. La cruz física, aquella que iba a recibir al Salvador en su sacrificio, no fue cargada por Jesús. A raíz de este registro de Juan 19, 17, la cultura del mundo ha hecho cuadros, habrán visto cuadros cargando a Jesús, la cruz, esculturas, hasta películas se han hecho. Y eso ha formado una cultura, una conciencia de que Jesús tuvo que cargar una cruz física, cuando en realidad él no podía hacerlo por su situación. Fue Simón de Cirene quien llevó el madero hasta el lugar donde después sí fue colgado Jesús. Jesús llevó una cruz que ninguno de nosotros podía haber llevado, ni siquiera Simón de Cirene, que era cargar con los pecados de toda la humanidad, de todos nosotros y de todos los que iban a creer en él. Esta cruz está mencionada en Juan como un sentido figurado, ¿no? Si bien la palabra cruz allí es la misma palabra que se utiliza para madero, para el madero, vamos a encontrar registros que también hablan de una cruz figurada. Fíjense en Marcos 8:34. Por eso es interesante cuando leemos un registro, un versículo, un pasaje,
ver si hay pasajes similares para ver qué nos dicen, porque muchas veces nos pueden ampliar el entendimiento o nos pueden traer una luz que tal vez un solo registro no nos da. Y esto es una clave que para aquellos que vamos a la palabra de Dios, no seamos apresurados en generar una doctrina, sino que vayamos a la palabra de Dios buscando tener entendimiento, buscando otros registros que sean similares para ver cuánto nos aportan, ¿sí? Fíjense en Marcos 8:34, acá está hablando Jesús. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta cruz no es que Jesús le estaba diciendo agarren una cruz, cada uno con una cruz y vengan atrás mío. No, la cruz a que hace referencia acá es una cruz que tiene que ver con nuestras maneras de ser, nuestras rebeldías. Jesús dice, mira, negate a vos mismo, negá tu manera de ser, no te pongas a mirar vos tu ombligo, seguime y yo te voy a hacer, en el seguirme a mí, vas a ir sanándote, vas a ir limpiando todo aquello que hoy es una cruz para tu vida, todo miedo, toda condenación, todo sufrimiento, yo voy a transformar todo eso, pero me tenés que seguir. A veces las personas queremos arreglar nuestra vida por nuestros propios medios y no podemos. Pero cuando le damos lugar a Él, Él es el que puede sanarnos, Él es el que puede limpiar nuestro corazón. Hay otro registro que también habla, hay otros más, pero vamos a ver otro más, uno solo. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto lo decía Jesús a sus discípulos, ¿no? Porque ellos se cuestionaban, o el mismo Pedro muchas veces no se sintió digno de Jesús cuando estaba justamente en el momento donde lo estaban castigando y torturando. Jesús, Pedro dijo, no, yo no lo conozco a este hombre, no sé quién es. Y bueno, este uso figurativo de la cruz no hace referencia a un palo, un madero o a una cruz, sino que hace referencia a nuestras maneras de ser que nos pesan, que son un pesar o que tenemos. Y bueno, el tema es si nos quedamos mirándonos a nosotros mismos o si buscamos en Jesús, que es el que tiene todas las respuestas para nuestra vida. El Señor Jesucristo cargó una cruz que era el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. El pesar que ningún otro podía haber llevado. Simón de Cirene sí cargó una cruz física sobre la cual después Jesús colgó y pagó el precio por todos nuestros pecados. Lo importante es distinguir que el Señor Jesús cargó una cruz espiritual. Espiritualmente estábamos muertos, dice la palabra de Dios. En Cristo tenemos nueva vida. Recibimos un Espíritu Santo. Somos restaurados espiritualmente delante de Dios. En el libro de Isaías encontramos un registro de Isaías 53:6 que nos habla de qué es lo que cargó Jesús y por encargue de quién. Que ningún otro podía hacerlo. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no? ¿Quién no? Cada cual se apartó por su camino, o sea, cada cual hace lo que le parece. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta palabra que fue profetizada mucho antes de la venida de Jesucristo a este mundo, del nacimiento de Jesús, estaba hablando de que sobre ese Salvador, Isaías 53:6. Qué lindo vaso, hermoso. Como el corazón como tiene que ser nuestro corazón, ¿no? Un corazón puro. Isaías 53:6 fue una declaración profética de lo que iba a suceder con el Mesías. Que Dios, de alguna manera, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Semejante carga, ninguno la podría sobrellevar, solamente Él. Después, el Nuevo Testamento habla también acerca de esta situación. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:24. De Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados. Como les decía, las palabras de la palabra de Dios son muy importantes. Él mismo llevó nuestros pecados. Nosotros no podríamos jamás haber logrado lo que Él logró. Así como Juan dice, cargando su cruz. Su cruz era Él ser el Salvador de todos nosotros. El redimirnos a todos de las consecuencias del pecado. Dice entonces 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o como consecuencia de los pecados, del pecado, el pecado que pesaba sobre todos nosotros de desobediencia del hombre a Dios, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto de vivir a la justicia ya es una decisión nuestra, porque la justicia de Dios está disponible en Cristo Jesús para todos aquellos que creen en Él. Ahora me toca a mí hacerlo una realidad, que vivamos a esa justicia, conforme a la justicia de Dios, a la justicia que Jesús logró por medio de su sacrificio, de su entrega, de su muerte y luego de su resurrección, porque es todo una obra completa en Cristo. Esa justicia que Él logró, ahora nosotros la podemos vivir, haciendo valer, como dice la canción, lo que Él logró. Vivamos a la justicia es vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a los propósitos de Dios para nuestra vida, sabiendo que somos hijos de Dios. Que el pecado no tiene lugar en nosotros, porque fuimos ya redimidos, porque no nuestros pensamientos tienen que ser, como la otra vez compartíamos, los pensamientos de Dios y no los pensamientos de este mundo. Otro versículo que quiero mostrarles es Hebreos 9:28. Es maravillosa esta justicia que Él logró. Ningún otro la podía lograr, pero una vez que lo logró, está disponible para todos aquellos que creen en Él. Es magnífico, porque lo único que tenemos que hacer es creer en sus logros, en que Él cargó sobre sí mismo todo lo que pesaba en nuestra contra. Cuando nosotros nos sentimos menos de lo que dice la palabra de Dios, cuando nosotros nos sentimos que no valemos, cuando los problemas son más grandes que las soluciones de Dios en nuestra vida, no estamos viviendo en esa justicia. El tema es que nosotros volvamos a vivir, a reclamar esa justicia, porque nos pertenece. Cristo nos liberó de toda maldición, de todo mal. Y tenemos que vivir de esa manera, sabiendo que somos hijos de Dios Altísimo, que tenemos un Dios todopoderoso que nos ama, y un Señor que pagó el precio por cada uno de nosotros para ser libres. Nos decía Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esa fue la cruz que Él cargó. La cruz que yo no podía llevar, la llevó Él. Y la cruz que cada uno de nosotros no podía llevar, la llevó Él. No era una cruz de madera, no era un palo, sino una cruz espiritual. Pero sí después colgó sobre una cruz de madera. Dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, y esta es la gran noticia, por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea que vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí en ese gran encuentro con el Señor. Vamos a estar ahí. Por esto Jesús es nuestro sumo sacerdote. La palabra de Dios habla de Jesús en Hebreos como el sumo sacerdote. Vamos a leer un poquito este concepto del sacerdote. Porque hoy en día, vieron,
La palabra sacerdote es una palabra que todos escuchamos, pero el sentido que tiene, el valor que tiene, lo vemos en Jesús. Dice en Hebreos 4:14, vamos a leer ahí, al 16. Espérenme un segundito. Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra confesión, haberlo hecho Señor en nuestra vida y creído que Dios levantó a los muertos, nos hace hijos de Dios, nos hace hacerlo a Jesús Señor. Esa es, retengamos nuestra confesión de que Jesús es nuestro Señor, de que yo voy a obedecer a su voz, que voy a seguir su camino, que voy a procurar ser como Él es. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mire, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres que pecaban igual que el pueblo. Y ellos, cuando iban al altar a ofrecer el sacrificio por el pueblo, primero se tenían que purificar de sus pecados, porque habían pecado, porque eran hombres y se equivocaban, como ocurre hoy, ¿no? Y ellos tenían que ofrecer primero sacrificios por sus pecados para después presentarse en el altar para expiar los pecados del pueblo, porque algo impuro no puede estar ofreciendo algo de pureza. Pero acá dice de Jesús, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecados. Él fue la ofrenda perfecta, fue el sacrificio perfecto donde no había pecado. Él era puro a los ojos de Dios, era santo, y siguió siendo santo. Dice entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreos 5 sigue hablando acerca del sacerdocio de Jesús, que no fue un sacerdocio impuesto por otra voluntad que no sea la voluntad de Dios. Así como Aarón fue escogido sacerdote por Dios, Jesús fue el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, dice la palabra de Dios, que fue ofrecido por Dios por cada una de las transgresiones del género humano. Tenemos un gran Salvador, un gran Señor, un gran Jesús, que amó a Dios por sobre todas las cosas y fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy es nuestro Señor y Salvador, a quien podemos ir tras vez, tras cada situación, cada pesar, y Él tiene respuestas porque Él pagó el precio para nuestra libertad, para nuestra sanidad, para sanarnos tanto físicamente como espiritualmente, como aquella sanidad que necesitamos también del corazón, aquellos pesares que están en cada uno de nosotros o circunstancias que viven en nuestra vida, ir a Él, como cantábamos hoy, a tus pies, a tus pies rindo mi corazón. Así que con este entendimiento de saber que para Jesús había dos cruces, no una, había dos. Una se hizo cargo Él y otra la que llevó Simón de Cirene hasta el Calvario, en la cual sí colgó Jesús. ¿Sí? Con ese entendimiento queremos recordar el memorial que dejó el Señor. Vamos a tomarnos un tiempito para hacer memoria. Ahí están. Vamos a traer las copitas de vino y el pan y poder agradecer por haber sido Él nuestro sustituto en esa cruz. Porque dice que la paga del pecado es muerte, la palabra de Dios. Y
Él pagó el precio en su muerte por el pecado de todos nosotros. Si nosotros podemos entender eso y ver eso, Jesús va a ser cada día más grande en nuestra vida, lo que Él logró. Tal vez estos versículos son conocidos o ya los hemos visto, pero creo que vale la pena reforzar en nuestro entendimiento lo que Jesús logró por cada uno de nosotros, para que no permitamos que el diablo nos engañe con sus artimañas. Porque dice la palabra de Dios que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que no seamos nosotros, los hijos de Dios, que somos engañados, que somos, que por ahí nos distraemos y escuchamos voces que no son las que tenemos que escuchar. Cuando viene a nuestro corazón pesares, angustia, miedos, sino que de todo eso fuimos rescatados para poder vivir en la plenitud de Cristo. Así que te queremos dar gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo de bendición en nuestras vidas, por poder comprender un poco más acerca de tu entrega, acerca de tu sacrificio, de todo lo que recibimos en ese sacrificio, que lo hiciste por amor, que lo hiciste por cada uno de nosotros, por los que estaban en ese momento y por los que iban a venir, dentro de los cuales estamos todos nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por habernos enseñado a poder vivir en una forma ordenada, conforme a tus propósitos, y no vivir conforme a este mundo, teniendo valores que nos permiten en este mundo ser luminares, como dice tu palabra, brillar como luminares, que para eso fuimos rescatados, para hacer luz en un mundo de tinieblas. Y no es que somos por nosotros esa luz, sino porque es la luz de Cristo la que alumbra a través de los hijos de Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo por una gran semana por delante, porque podamos recordar vez tras vez de tu entrega, de tu amor y de todo lo que valió tu entrega en esa cruz. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga.